Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios correspondiente al día miércoles 2 de junio. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a nuestro Rey. Padre bendito, gracias por tu poderosa palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de esta palabra, Señor. Gracias, mi Dios, quiero glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Comenzamos un nuevo libro que en lo particular me encanta. Y este Salmo 2 que vamos a compartir es un salmo mesiánico. Así como hay otros salmos mesiánicos que son el 18, 20, 21, 45, 101, 132, etc. Amén. En este salmo en particular se profetiza acerca del reino de el Mesías. Amén. Y desde el verso 1 hasta el verso 6 se habla respecto a la oposición que hay hacia el Mesías y hacia su reino. Vamos a comenzar leyendo los 3 primeros versos. Dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Amén. En esta parte de la palabra de Dios vemos una gran lucha entre el reino de nuestro Señor Jesucristo y los otros reinos que se oponen. Amén. Entonces, acá vemos que hay una oposición violenta. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes, ¿qué harán? Conspirarán contra Jehová y contra su ungido. Entonces, ¿qué pasa acá? Las naciones, los pueblos que tienen caminos opuestos hacia el reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacen? Se juntan, se unen contra este reinado de Cristo. Nosotros sabemos que el reinado de Cristo no es de este mundo. Amén. Sin embargo, se levantan reyes, se levantan pueblos contra este reino a través de todos los tiempos. Nosotros, por ejemplo, podemos ver que este es un reino que también viene de su padre David. ¿Y se acuerdan cuando David iba a tomar el reino? ¿Quién se le opuso? Se le opuso Saúl. Lo perseguía, le tiró una lanza, fue con su escuadrón de soldados a perseguirlo. Amén. ¿Quién más se oponía ya al reino de Jesucristo? Vemos que cuando él iba a nacer, hubo un rey, el rey Herodes, que mandó matar a los niños inocentes. Amén. De ahí vemos que otra oposición. Y luego, ¿quién se opuso contra el reino de Jesucristo? El gobernador Poncio Pilato. Amén. Entonces, vemos que a través de los tiempos, las naciones, los pueblos conspiran contra el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y una pregunta sería: ¿por qué se oponen? ¿Por qué se oponen los hombres a este reino grandioso que nos promete Dios? Amén. Entonces, aparentemente acá no se da ninguna razón válida, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es que este reino espiritual tiene una gran oposición del enemigo, de la serpiente antigua, que fue desde el principio oponiéndose al reino de Dios. Amén. Seguimos leyendo en el verso 4 que dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará
de ellos. Amén. Amados hermanos, si bien es cierto, a través de toda la historia hay reinos, naciones, ideologías que se oponen contra el reino de nuestro Señor Jesús, lo que también sabemos es que les espera una tremenda derrota. Amén. Y aquí vemos, nos dice, el que mora en los cielos, está hablando del Señor, ¿qué hace? Se ríe de ellos. Podrán hacer conspiraciones, podrán juntarse, podrán planear. Pero ¿saben qué, amados hermanos? La victoria final es de nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el que se sienta en los cielos tiene listo su trono para el día del juicio. Amén. No hay nación tan poderosa, no hay imperio tan poderoso que va a poder soportar al imperio o al reino de nuestro Dios. Ya hemos visto, ¿no?, en el libro de Daniel, que cuando Nabucodonosor tiene el sueño y ve una estatua gigante que tenía la cabeza de oro, etcétera, 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 donde se representan estos reinos, ¿no?, que van a ver en la tierra, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y finalmente el resurgimiento, ¿no?, de ese último imperio. Pero todos estos imperios, ¿por quién iban a ser derrotados? Por Jesucristo, que es la roca que destruirá todo imperio de la tierra y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el verso 5 y verso 6. Dice la palabra de Dios: luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Amén. Y está indicando que ha levantado un reino. ¿Pero de quién es ese reino? Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede haber toda la oposición del mundo. Puede la gente querer aceptar o no aceptar el reino de Jesucristo, pero ya está decretado por el mismo Dios. Amén. Entonces, Él dice que en el verso 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Van a haber vanos intentos de los enemigos de Jesucristo, que al final quedarán en ridículo. ¿Por qué? Porque como dice en el verso 5, serán justamente castigados. Amén. Entonces, porque el Señor está airado contra la perversidad de los enemigos del pueblo de Dios y se enfurece contra ellos. En la versión Dios habla hoy, dice el verso 5, luego enojado los asusta y lleno de furor les dice: ya he consagrado mi rey sobre Sión, mi monte santo. Amén. Entonces, estos reinos, esta oposición contra el reino de Dios, será ineludiblemente derrotada. Porque dice nuestro Dios que ya ha puesto, ya ha instalado al ungido, ya ha puesto un rey sobre Sión, que es el santo monte de Dios. Y en el verso 6 lo reafirma, ¿no? Y dice que Jesucristo es el rey y que lo ha ungido con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros oramos, ¿no?, con la oración que nos enseñó Jesucristo: venga a nosotros tu reino. Decimos, ¿no? Hágase tu voluntad
aquí en la tierra como es en el cielo. Y cuando decimos venga a nosotros tu reino, ¿qué le estamos diciendo? Que venga nuestro Rey, para que nosotros, los hijos de Dios, podamos vivir en ese reinado de Jesucristo. Amén. Y es lo que nosotros anhelamos. Porque, amados hermanos, en esta tierra, nuestra vida en la tierra es un paso fugaz, pero nos espera una vida eterna al lado de Jesucristo, al lado de nuestro Rey. Por eso es importante recibirlo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Rey. Pero ¿qué pasará con aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Rey? Amén. No podrán participar de este reino glorioso, de este reino celestial, que derrotará a todos los reyes de la tierra. Amén. El verso 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. En otra versión, en Dios habla hoy, dice: voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de Jesucristo, el reino del Mesías esperado, ¿en qué está fundamentado? Está fundamentado en el decreto de Dios. Por ese motivo es que este decreto se publica para la satisfacción de todos sus hijos, que debemos de someternos a este reinado como sus súbditos. Amén. Entonces, aquí se presenta el título, ¿no?, de Jesucristo como el Rey. Amén. Porque en este título, ¿qué le dice Dios? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Y nosotros en adelante, ¿no?, cuando leemos el libro de Juan 3:35, que dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Entonces, siendo Jesucristo el Hijo de Dios, el heredero de las riquezas de su Padre, le ha entregado el reino. En el verso 8, que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Entonces, ¿qué le está prometiendo Dios al Mesías? A Jesucristo. Le está prometiendo las naciones hasta los confines de la tierra. ¿Amén? Entonces, los reinos de este mundo, amén, pasan a ser posesión, pasan a ser reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Él tendrá un cetro de hierro. Amén. Entonces, hermanos, todo esto se cumplirá hasta que sean puestos los enemigos debajo de sus pies. Seguimos leyendo desde el verso 10 hasta el verso 12. Dice: ahora pues, reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Nos está dando la orden de reverenciar a Dios, de rendirle adoración. Amén. Comenzando por un temor que viene de Dios. Amén. Entonces, acá el Señor nos está indicando que debemos de someternos a Jesucristo, que es el núcleo del cristianismo. Amén. Él es al que
dice la palabra, ¿no? Al que nos amó y le entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Pero ¿saben qué, hermanos? También aquí nos dice la palabra en el verso 12, honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay una ruina segura para los que rechacen a Jesucristo. Pero por otra parte, ¿no? Hay una felicidad para aquellos que se someten a su reinado. En otra versión dice, ¿no? Dichosos todos los que en Él se refugian. Amados hermanos, este Salmo 2 es un salmo mesiánico, donde nos habla acerca del establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla acerca del respaldo que le da Dios y el título que le da como su ungido. Dice también esta palabra que muchos se van a oponer al reino de Jesucristo, van a conspirar, van a tratar de destruirlo y lo van a rechazar. Amén. Pero nosotros, ahora que conocemos la palabra de Dios, sabemos y esperamos con muchas ansias este reino. Que nuestra oración sea: venga a nosotros tu reino. Jesucristo, cuando vino al mundo, ¿qué dijo? El reino de Dios se ha acercado y está en medio de nosotros. ¿Qué más dice la palabra? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y cuando me haya ido, descenderá sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Dios, que nos sometemos al reinado de nuestro Señor Jesucristo, que seguimos sus enseñanzas, que seguimos sus caminos. Amén. Debemos de tener la esperanza que Jesucristo descenderá. Amén. Porque hay una etapa de arrebatamiento y hay una etapa luego al periodo de la gran tribulación, que es la segunda venida de Cristo, donde establecerá ese reino. Amén. Entonces nosotros estamos esperando ese reino. No tengan miedo. Si en este mundo sufrimos aflicción, si en esta tierra, en esta vida que es fugaz, pasamos circunstancias difíciles, llegará un momento donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto y donde lo tendremos a Jesucristo como nuestro Rey. Tengamos fe, tengamos esperanza, tengamos paciencia. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Ahora sabemos que tú establecerás un reino grandioso, un reino poderoso, un reino que lo anhelamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a mantenernos limpios, santos y vivir conforme a tu voluntad, a rechazar la invitación del mundo, Señor, porque queremos vivir en tu presencia eternamente, vivir bajo tu reinado. Gracias, Padre bueno. Y también te pido por aquellos que no te hayan aceptado, no hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Rey, puedan hacerlo, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.